Francis spent a peaceful night at the Gemelli Hospital behind me here in Rome after being diagnosed with bilateral pneumonia on Tuesday. The 88-year-old pontiff has been in hospital since last Friday after suffering from shortness of breath, which made it difficult for him to speak. Doctors have twice changed his course of therapy, the Vatican says, and a Vatican source also said Wednesday that he was able to get up from his hospital bed and sit in a chair in his room. He has also been reading newspapers and taking care of some correspondence and calls, including to the Catholic parish in Gaza, Vatican News reported. Pope Francis has had a series of health issues and hospitalization since he became Pope in March 2013 and also suffers from mobility issues. He also had part of his lung removed when he was a young man. The Vatican has not said how long they expect him to remain in hospital. El gobernador de Florida firmó un paquete de leyes en contra de la inmigración irregular en el estado. Ron DeSantis destaca que con esta legislación se garantiza que las autoridades estatales y locales cooperen con el gobierno federal para arrestar a indocumentados. Debemos ser socios fuertes de la administración Trump en su esfuerzo por restablecer el Estado de Derecho, expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestras comunidades y proteger la seguridad pública. Hoy, la legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país. Una de las determinaciones más severas es la imposición de pena de muerte contra inmigrantes que cometan delitos graves, como asesinato o violación de menores. Además, se aprobó como delito estatal el reingreso irregular a Florida de ciudadanos de otros países. Pero la inmigración es un problema lo suficientemente grande como para que no terminemos de discutir cómo podemos combatir la crisis de la inmigración ilegal. La medida también deroga una ley que permitía a miles de estudiantes sin estatus legal pagar la matrícula estatal en universidades públicas. Eso ha generado reacción por parte de organizaciones defensoras de las libertades civiles. Le quita eso a los muchachos que ahorita están estudiando, básicamente para julio 2025, en julio. Las escuelas van a tener que reevaluar estos estudiantes y les van a quitar ese programa. Por otra parte, Florida destinará más de $250 millones para fortalecer la seguridad y aumentar el número de agentes dedicados a la aplicación de la ley. Posible avance en crisis de Medio Oriente. Hamás ha dicho que en los próximos días entregará cadáveres y liberará rehenes de personas que fueron retenidas en Gaza antes del inicio de la guerra. Un primer paso para un acuerdo de cese al fuego. Confirmamos que el movimiento y la resistencia están listos para participar de inmediato en las negociaciones para la segunda fase, que es el alto el fuego completo, y para lograr una calma sostenible y la retirada completa de las fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza, y para lograr la segunda fase del acuerdo de intercambio de rehenes de una vez. Por su parte, Israel ha dicho que hay disposición para las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo de rehenes y proceder a la liberación de todos los capturados. Con respecto al Líbano, como parte del acuerdo de alto el fuego en el norte, las fuerzas de defensa de Israel completarán la retirada del Líbano hoy. Permaneceremos temporalmente en 5 puntos estratégicos importantes necesarios para nuestra seguridad. Estamos completando la retirada a pesar de las violaciones del acuerdo. Qatar expresó optimismo sobre estas negociaciones. Todo el proceso que estamos llevando a cabo ahora es lo que es posible y esa es la realidad. Pero obviamente, si dependiera de nosotros, veríamos el fin de esta guerra de inmediato. No hay necesidad de que continúen las matanzas sin sentido. El gobierno de Israel exige una desmilitarización completa de la franja. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.